Video 1.7 Demostración formal. Partes esenciales de un teorema. 1. Enunciado. Establece el teorema que se quiere comprobar. 2. Esquema. Representa la hipótesis del teorema. 3. Dado. Describe el esquema de acuerdo con la información encontrada en la hipótesis del teorema. 4. Demuestre. Describe el esquema de acuerdo con la afirmación hecha en la conclusión del teorema. 5. Demostración. Ordena un listado de afirmaciones conocidas como enunciados y justificaciones nombradas como razones. Toda demostración inicia con un dado y termina con información proporcionada en el demuestre. Ejemplo. Establezca el teorema. Teorema. Si dos rectas son perpendiculares, entonces convergen para formar ángulos rectos. Hipótesis. Dos rectas son perpendiculares. Elabore el esquema. Tenemos el esquema aquí. Enunciado, dado. AB es perpendicular con CD y se intersecan en E. Escriba el enunciado demuestre utilizando el esquema y con base en la conclusión. Demuestre que el ángulo AEC es un ángulo recto. 5. Construya la demostración formal utilizando enunciados y razones. Una nota importante es que la demostración de un teorema no es única. Puede hacerse de varias maneras. Recíproco de un enunciado. El recíproco de un enunciado, si P entonces Q, es si Q entonces P. Ejemplo, enunciado. Si una persona vive en Puebla, entonces vive en la República Mexicana. Recíproco. Si una persona vive en la República Mexicana, entonces vive en Puebla. En este caso, el enunciado inicial es verdadero, pero su recíproco es falso, aunque no siempre será así. Otros teoremas. Teorema. Si dos rectas convergen para formar un ángulo recto, entonces esas rectas son perpendiculares. Si vemos que la recta AB se interseca con la recta DE formando un ángulo de 90 grados, entonces podemos establecer que la recta AB con DE son perpendiculares. Teorema. Si dos ángulos son complementarios para el mismo ángulo, entonces los ángulos son congruentes. Nosotros observamos que el ángulo de 30, alfa, es complementario del beta y asimismo el ángulo de 30 con el ángulo 60 enseguida. Colocamos la animación del deslizador y observamos que ambos ángulos son complementarios del ángulo alfa. ¿Qué podemos decir? Que los ángulos que son complementarios de un ángulo dado son congruentes. Observamos que beta y gamma son congruentes. Teorema. Si dos ángulos son suplementarios para el mismo ángulo, entonces los ángulos son congruentes. Sucede lo mismo con los ángulos de 180 grados. Otros teoremas. Teorema. Cualquiera de dos ángulos rectos son congruentes entre sí. Observamos que tenemos un ángulo de 90 grados, ángulo recto, otro ángulo de 90 grados, ángulo recto. Entonces yo puedo decir que el ángulo DCD' es congruente con el ángulo ABA'. Teorema. Si los lados externos de dos ángulos agudos adyacentes forman rayos perpendiculares, entonces los ángulos son complementarios. Observamos que tenemos dos ángulos agudos, uno formado por el segmento AB y BC y otro formado por el segmento BC y AB. Observamos que son perpendiculares, entonces quiere decir que los ángulos son complementarios. Teorema. Si los lados externos de dos ángulos adyacentes forman una recta, entonces los ángulos son suplementarios. Observamos que A y B es un segmento de recta, así que vemos que se forma el ángulo BCD y se forma el ángulo DCA. Si los lados externos forman una recta, entonces los ángulos son suplementarios. Otros teoremas. Teorema. Si dos segmentos son congruentes entre sí,
entonces sus puntos medios separan dichos segmentos en 4 segmentos congruentes. Observamos que la medida de AB es congruente a la medida de CD. Además, observamos que el punto E es el punto medio de AB y el punto F es el punto medio de CD, lo cual quiere decir que parte del segmento en dos partes iguales. AE y BE son congruentes, pero a la vez son congruentes con CF y con FD. Así que forman 4 segmentos congruentes. Teorema. Si dos ángulos son congruentes entre sí, entonces sus bisectrices separan dichos ángulos en 4 ángulos congruentes. Gracias, espero que la información sea clara y precisa para realizar las actividades.